Gracias y paz, amados. Es un gozo una vez más poder estar aquí en este tiempo, participando de este gozo maravilloso que es poder compartir de la medida de Cristo que hasta este momento se ha estado formando en cada uno de nosotros. Damos gracias al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado, aleluya, esta gracia de poder conocerlo, de poder experimentar todo lo que Él es. Damos gracias a Dios porque Dios, el Dios y Padre, no retuvo nada. Dice que Él nos dio todas las cosas en Cristo. También dice que nos ha bendecido, no escatimó nada. Dice que nos bendijo con toda bendición, o sea que nos completó en Él. Todas las cosas ya fueron hechas nuevas en Él. En el amado estamos completos. El testimonio del Espíritu a ti y a mí en este día es un solo testimonio. Estás completo, no te falta nada. Aleluya. Y ese debe ser el centro de nuestra existencia, el centro de nuestra vida tiene que estar en un solo punto, y es en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En Él estamos completos, en Él estamos satisfechos, porque dice que toda la justicia que tenía que ser cumplida ya fue cumplida. El Rey eterno, aquel que se hizo hombre por amor de nosotros, Él vino y, como le dijera a Juan cuando era bautizado allí en el Jordán, dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y estando allí en aquella cruz, exclamó y dijo: todo se ha cumplido, consumado es, dice, y entregó el Espíritu. En la sesión pasada, el martes pasado, estuvimos hablando bajo el tema el regalo de la vida, y estuvimos hablando acerca del hombre interior. Hoy vamos a avanzar un poco más en este asunto y vamos a hablar hoy bajo el tema la vida del Espíritu, una vida normal y natural. La Escritura dice en la carta a los Gálatas capítulo 5 verso 16, dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es vivir y andar en el Espíritu? Recordando, en estos días estuve haciendo memoria de mis primeros años, mis primeros tiempos en el Evangelio. Recuerdo que estuve por espacio quizás de unos 8 años en una congregación pentecostal
Y recuerdo que en aquel lugar donde a veces fungía enseñaba en la escuela dominical, enseñaba en los cultos, también estuve dirigiendo varias células de oración, y en este lugar, en esta congregación donde yo estaba, donde me encontraba en aquel tiempo, teníamos un sistema, por así llamarlo, un sistema de vida. Recuerdo que de martes a sábado, todos los días de martes a sábado, nosotros teníamos un tiempo de ayuno de 6 de la mañana a 9 de la mañana, hacíamos un ayuno, luego salíamos de 9 a 11 de la mañana, salíamos por los barrios a evangelizar, regresábamos a nuestros hogares, pero a las 3 de la tarde teníamos otro tiempo de oración de 3 a 5 o de 3 a 4 y media. Recuerdo también que en aquella congregación donde yo estaba y ocupaba cargos de liderazgo, recuerdo que el pastor me enviaba a ver todos los lugares que estaban abiertos, las células, y yo todos los días, amados, todos los días, de lunes a domingo, siempre estaba envuelto en alguna de aquellas actividades. Si no estaba predicando en lo que se llamaba en aquel tiempo el templo, si no estaba predicando y enseñando en las células, y todo de martes a sábado, como les decía, teníamos siempre este tiempo de ayuno, porque la idea era que teníamos nosotros que andar siempre llenos del Espíritu. Y la cuestión de estar lleno del Espíritu, ¿cómo se conseguía y cómo se alcanzaba? De esta manera, ayunando todos los días, había que predicar todos los días, había que hacer tiempos de oración todos los días, había que congregarse casi todos los días en células o en el templo, y todas estas placas y todas estas cuestiones. Pero yo recuerdo en ese tiempo que muchas veces, en aquel tiempo yo aún no tenía esposa, no tenía familia, y tenía todo el tiempo, por así decirlo, para dedicarlo, como se le llamaba en aquel tiempo, a servir al Señor en tiempo completo. Pero yo recuerdo, amados, que cuando finalizaba el día, cuando el día terminaba y ya yo salía de todas aquellas actividades de oración, de células, de tiempos de oración, de tiempos de evangelización, cuando ya yo estaba solo en mi casa y cuando me acostaba ya para descansar, siempre sentía un vacío en mi vida, sentía que algo no estaba bien, que eso que hacía no podía satisfacerme. Por eso al día siguiente tenía que volver otra vez, muchas veces, incluso después de todos estos tiempos, porque estos eran tiempos donde nos reuníamos un grupo, pero muchas veces yo me sentía este vacío, esta insatisfacción, y entonces a veces llegaba a mi casa y a veces ni almorzaba y volvía a tirarme de rodillas a orar, porque quizás en el camino, no sé, acontecía algo, pasaba algo, quizás, no sé, alguien me decía una palabra, cualquier cosa, y entonces yo tenía, aleluya, disculpen que tuve un pequeño fallo aquí. Les estaba diciendo que cuando yo llegaba a mi casa y muchas veces sentía este vacío, esta insatisfacción. ¿Qué quiero decirle con esto, amados? La vida del Espíritu, la vida en el Espíritu, cuando nosotros vamos entendiendo y por el Espíritu vamos siendo realmente introducidos en esta cuestión de la vida del Espíritu y del hombre interior, nos damos cuenta de que Dios no nos ha llamado a vivir dos vidas. El Señor no nos ha llamado para tener dos formas de vida. La religión y los hombres mayormente siempre han enseñado y han puesto esto de esta manera, y esto nació más bien del catolicismo romano, que fueron los que hicieron la división entre secular
y espiritual. Entonces, a los creyentes se les enseñaba, y aún se les enseña en muchos lugares, que ellos tienen dos vidas, que tienen la vida espiritual. Esta vida espiritual es la vida que ellos tienen en el templo, donde en el templo ellos cantan, oran, leen la Biblia, escuchan un mensaje, dan un testimonio, se manifiesta una sanidad, se manifiestan señales en Cristo. Dice, ¿por qué quieres obligar a judaizar a estos gentiles? Mira, hermano, esto es muy importante, porque esto tiene que ver con la forma en la que nosotros presentamos a Cristo y presentamos la vida de Cristo ante aquellos que no saben y no conocen. Si no hay una expresión nítida, clara, real de Cristo por medio de nuestras vidas, vamos a generar confusión, vamos a generar turbación. La gente no va a saber cómo identificarnos, la gente no va a saber cómo saber en realidad quiénes somos nosotros. Porque una cosa, un creyente que es una cosa en el templo, allí usted lo ve que brinca, que salta, que danza, que habla en lengua, que hace tantas cosas, pero sin embargo cuando está en otro ámbito, en su casa, en su familia, en el trabajo, se manifiesta como una persona amargada, como una persona que no revela y no manifiesta el gozo del Señor. Entonces, ¿de qué sirve que usted fue el domingo, por así decirlo, al culto glorioso, al culto poderoso, donde la presencia de Dios se manifestó, donde el fuego descendió, donde la gloria se manifestó y usted fue lleno, por así decirlo, de esa gloria, de ese fuego y de esa unción? Pero cuando usted llega al lunes, el lunes usted es otra persona. Usted se quita ese traje del culto glorioso y se pone el traje del ser humano y comienza a vivir como un ser humano común y corriente. Es tiempo, amados, de que nosotros, por el Espíritu, entremos y avancemos en este entendimiento y en este conocimiento de que Dios es uno. Mire, la Escritura lo dice de esta manera, dice, Dios es uno. También dice, Dios es luz, dice Juan, y no hay ninguna tinieblas en Dios. Dios se mueve en una sola línea, Dios no cambia de dirección, el Espíritu no cambia de dirección, el Espíritu tiene una meta marcada, tiene una línea marcada. El Espíritu no, hoy es una cosa y mañana es otra, no se manifiesta hoy de una manera y mañana viene con otra idea, con otra forma. El Espíritu está aquí porque el Padre lo envió con una asignación específica. Y es darnos a conocer al Hijo, es darnos a conocer a Cristo. Y ese darnos a conocer a Cristo, ¿sabe para qué cosa? Él da a conocer a Cristo para que nosotros, por medio de esa obra del Espíritu, usted y yo rindamos esa otra vida, esa vida falsa, esa vida mentirosa, esa vida engañosa. Diariamente la identifiquemos y la rindamos para que la verdadera vida absorba toda esa vida mentirosa y engañosa. Amados, y que podamos vivir normal. Mire, algo que caracterizaba a los creyentes del primer siglo es que ellos eran gente normal. Ellos no tenían vidas divididas. Sí, se congregaban, tenían todo en común, oraban, pero estas personas vivían. Pablo le dice a los tesalonicenses, procuren ocuparse de sus negocios, trabajen con sus manos para que tengan que compartir. En otro lugar Pablo está hablando, dice, si alguno, el que se quiera casar, que se case. Amén. Está hablando a los criados, dice, ustedes que son esclavos, si pueden ser libres mejor, pero si no, obedezcan. Pablo está diciendo, pueden continuar. Dios no tiene ningún problema con tu vida natural. Dios no está en contra
de tu vida en este cuerpo y en este mundo, porque Dios fue quien te puso en este mundo y Dios fue quien te puso en este cuerpo. Dios fue quien le dio vida a este cuerpo. Este cuerpo no está vivo porque usted quiere. Este cuerpo que usted y yo tenemos, usted y yo, de carne y hueso, que respira este oxígeno que proviene de Dios, que come y toma y bebe de las cosas que Dios ha provisto para la vida de este cuerpo procede de Dios. Todas las cosas proceden de Él. Entonces, si todo procede de Él, todo tenemos que disfrutarlo y vivirlo desde esa perspectiva, amados, de que todas las cosas proceden de Dios. Pablo escribe en Timoteo que Dios es el que nos da todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué dice que Dios nos da todas las cosas? Dice para que las disfrutemos. Eso es una palabra que a veces es difícil de decir para los creyentes. Disfrutar, gozar, placer. Parecen palabras prohibidas. Parecen cosas prohibidas para los hijos de Dios. Que usted pueda, si tiene la oportunidad, un fin de semana de irse quizás a un campamento con su familia, o usted y su esposa solo, o su esposo solos, e irse a un lugar a disfrutarse uno al otro, a tener un tiempo de disfrute, de gozo, de alegría. ¿Quién dijo que Dios nos ha prohibido gozar la vida? ¿Quién nos ha dicho y nos ha enseñado que ser espirituales tiene que ver con suprimirnos de las cosas de la vida? No. La Escritura nos enseña y nos habla que usted y yo tenemos el derecho. Mira, ahora usted y yo, qué glorioso es esto, que antes usted y yo no teníamos derecho legal de disfrutar. Éramos esclavos. Mire, y con esto voy a terminar, con esta figura. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Eran esclavos, ellos no podían disfrutar. Hubo un tiempo cuando ellos entraron, y mientras José estuvo vivo, José era el principal. José en realidad era el gobernante de Egipto, no el faraón. José era quien gobernaba Egipto. A quien Dios puso para gobernar Egipto no fue el faraón, fue José. José era el señor de Egipto, el dueño de Egipto. Y José los manda a traer a ellos y dice que les da la mejor tierra de Egipto. Pero cuando José muere y se levanta, dice otro faraón que no conocía a José, ellos entraron en otra forma, entraron en una forma de esclavitud, de opresión y de explotación. La alegría se apagó en sus corazones, el gozo se apagó en sus corazones, el deseo de vivir se apagó en sus corazones. Y clamaron a Dios a causa, dice, de la opresión, de la esclavitud. Ellos clamaron a Dios y dice que Dios escuchó su clamor. Dios envió a un libertador, a Moisés, y por mano de Moisés, Él los libró de esa opresión. Dijo: a este faraón que ustedes vieron, a esos egipcios que ustedes vieron, se los tragó el mar rojo. Y Él dice: y nunca más los volverán a ver. Y ahora Dios tenía la intención de mostrarse a aquel pueblo como su todo, como su Señor, como su provisión, como su alegría, como su gozo. Y Dios les dice: yo los he sacado de Egipto para introducirlos en una tierra buena, en una tierra de abundancia, en una tierra de salud, de gozo, de paz. Pero ellos, aún con este anuncio glorioso, dice que ellos en su corazón muchas veces se volvían a la esclavitud. Amados, ya el Dios eterno nos hizo libre. No caigamos una vez más en el engaño, la mentira de creer o pensar que en la esclavitud era mejor. No, amados, si ya el Señor, el Dios eterno, a quien le ha placido, dice que Él no escatimó. Mire la bondad de Dios, la generosidad de Dios.
el deseo de Dios tan tremendo que dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, y dice que juntamente con Él nos entregó todas las cosas. Pero no solamente hizo esto, y ya con esto voy a cerrar, para asegurarse de que los amados reciban, como dice la carta a los Hebreos, para asegurarse de que usted y yo podamos disfrutarlo, Él envió al Espíritu de sabiduría y de revelación para que nos revele, nos muestre, nos enseñe lo que Dios nos ha concedido, a fin de que usted y yo podamos salir de los sistemas limitados del viejo hombre y vivamos y caminemos en la novedad de vida del hombre nuevo. En Cristo Jesús, sean todos bendecidos. Será hasta la próxima. Amén. Se manifiestan señales, prodigios, milagros, y es a lo que la gente le llama quizás un culto glorioso, un culto lleno del poder y la gloria del Señor. Pero luego de que ese culto termina, luego de que ese tiempo termina, es como que estas personas son desconectadas. Y entonces cuando salen de ese lugar, salen a vivir su otra vida. La vida que ellos le llaman la vida secular o la vida terrenal, en las cuales ellos dicen, bueno, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener familia, yo tengo que criar hijos, yo tengo que atender el negocio, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro. Pero cuando usted y yo vamos a la Escritura y encontramos en la Escritura, como les leí hace un momento en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo hace una exhortación y un llamado a los creyentes en Galacia y les dice, andad en el Espíritu. También en otro lugar dice, al final decía, si vivimos por el Espíritu, decía Pablo, andemos también por el Espíritu. ¿Qué está diciendo? Que si al Dios y Padre le ha placido a nosotros, dice que Dios nos ha dado a nosotros, ¿qué? No nos dio dos vidas, dice que nos dio una sola vida. Nos dio la vida de su Hijo, nos dio la vida del Espíritu, y esta vida del Espíritu tiene una asignación, y es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado. ¿Qué significa esto de sea santificado? Está hablando de que toda nuestra forma de vida sea resumida en una sola vida, que es la vida de Cristo, que es la vida del Espíritu. Hay un peligro tremendo, amados, en pensar o creer que nosotros tenemos dos formas de vida, que tenemos una vida en el Espíritu y que tenemos una vida en la carne. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Mire, cuando nosotros muchas veces escuchamos este asunto de deseos de la carne, muchos quizás piensen en adulterio, en fornicación, en envidia, en celo, en ambiciones, en conflictos, en mentira, en trampas, en engaños. Pero mire, la carne también tiene, o lo que llamamos la naturaleza humana. Esta naturaleza también tiene deseos legítimos. Mire, el sexo es un deseo legítimo. No es ilegítimo, es un deseo legítimo. Comer es un deseo legítimo. Tener una buena casa, tener buena ropa, tener quizás una mujer hermosa, son deseos legítimos. No son deseos ilegítimos, son cosas que Dios le dio al hombre. Dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Dónde está el problema? Cuando esas cosas que nosotros hacemos, las hacemos y salimos de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, Dios no está en contra de las relaciones sexuales, porque Dios instituyó el matrimonio y dentro del matrimonio Dios estableció el sexo. O sea que el sexo es una cuestión legítima. ¿Dónde se convierte en ilegítimo? Cuando un hombre
tiene a su esposa, pero además quiere tener relación con otra persona. Cuando un hombre es infiel al pacto con su esposa y al pacto en el que Dios estableció el matrimonio, y entonces se sale. Mire, comer es un deseo legítimo, es algo legítimo. El cuerpo necesita alimentarse y comer, pero la Escritura dice que no debemos andar en glotonería. O sea, en sobrepasar, en querer ir más allá, en convertir la vida quizás en una cuestión no de vivir para comer, sino de comer para vivir. Hay quien vive para comer, pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que comer para vivir. Y así les puedo poner otros ejemplos más. Y les decía que estaremos hablando hoy acerca de la vida normal y natural del Espíritu. Mire, Dios dice la palabra que Dios es quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Dios es el Señor de la vida, tanto natural, por así llamarla, como de la vida del Espíritu. La vida biológica procede de Dios, la vida de este cuerpo procede de Dios, la vida del Espíritu procede de Dios. ¿Qué es la reconciliación? En estos días el apóstol estuvo hablando acerca de la reconciliación, pero hay una reconciliación que tiene que acontecer también en usted y en mí, y es la reconciliación de todo nuestro ser. Que todo nuestro ser sea reconciliado, que nuestro ser vuelva a ser uno, que nosotros experimentemos una sola vida, que no tengamos, ¿cómo decirle?, tengamos miedo de disfrutar de nuestra vida natural, y que andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu y crecer en el Espíritu se convierte en algo natural. No se convierte en un objetivo a alcanzar, sino en algo que se manifiesta, que se está manifestando. La vida del Espíritu tiene una asignación, y es crecer, es manifestarse, es llevarnos cada día a un entendimiento mayor, en el cual, mire, en la medida en que haya un entendimiento mayor de lo que realmente es la vida en el Espíritu, usted y yo podemos disfrutar de una manera mejor y más excelente todas las cosas. Podremos disfrutar el matrimonio, porque el matrimonio procede de Dios. Podemos disfrutar la familia, porque la familia procede de Dios. Podemos disfrutar la iglesia, porque la iglesia procede de Dios. Podemos disfrutar la oración, porque la oración procede de Dios. Podemos disfrutar la palabra, el vivir y andar en la palabra, porque la palabra procede de Dios. Podemos caminar de una manera genuina, auténtica, real, porque para eso fuimos despertados. Para eso se nos impartió vida. Usted y yo antes estábamos muertos en delitos y en pecados. Antes usted y yo también teníamos una sola vida. Mire qué curioso esto. Antes de usted y yo venir a Cristo, usted y yo no teníamos dos vidas, teníamos una sola vida. Estábamos viviendo ¿en qué? En nuestra carne. Dice que, como le decía también en la vez anterior, que usted y yo antes vivíamos en los deseos de nuestra carne y en la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, y andábamos también como todos los demás. Dice, andábamos también guiados, gobernados, sometidos bajo el espíritu de este mundo. Dice, el espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Pero usted y yo ya fuimos sacados de allí. Usted y yo ya no estamos allí. Usted y yo, dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que es un llamado que el Espíritu está haciéndonos a cada uno de nosotros. Nos está diciendo, si ya yo te di una vida real, te di una vida verdadera, te di una vida completa, te di una vida excelente, ahora tú tienes que andar en esa vida. El llamado es alto, el llamado, por eso dice que este llamamiento es celestial, porque es un llamamiento alto. No es un llamamiento vano, es un llamamiento alto, es un llamamiento a caminar en la realidad de esta vida. Pero si usted y yo
aún creemos o entendemos o pensamos que nosotros, nuestra vida espiritual, es lo que hacemos cuando estamos orando. Si creemos que orar es más espiritual que trabajar, si creemos que congregarnos es más espiritual que estar reunidos en la casa, en la familia, o con algún amigo, o con alguna persona que no pertenece al cuerpo de Cristo, esta falsa espiritualidad, como se le llama, produce un rechazo, produce un apartar. Los creyentes que caminan bajo esta forma de vida, por así decirlo, se convierten en personas extrañas, en personas raras, en personas enajenadas, en personas que no es fácil entenderlas ni comprenderlas, porque son gente que en un momento pueden manifestarse de una manera y en un momento pueden manifestarse de otra. Mire, hay un ejemplo en la Escritura. Dice que Pedro estaba en Galacia, y dice que hubo un tiempo en el que Pedro, estando en Galacia, dice que él se reunía con los gentiles. Ya Pedro había experimentado por el Señor aquella experiencia que tuvo en Jope, donde dice que llegó a casa de este Simón, estaba en casa de este Simón curtidor, y conocemos la historia, cómo él tiene que ir a casa del centurión, y toda la cuestión que él tiene, la discusión que él tiene con el Señor, no, estos son inmundos, y todas esas cuestiones. Y ya Pedro había pasado por esa experiencia, y Pedro había tenido un poco de luz y estaba entendiendo, no mucho, pero estaba entendiendo algo en cuanto a que Dios también le había dado salvación a los gentiles. Y dice que Pedro estaba allí en Galacia con los gentiles, comía con ellos, andaba con ellos, se relacionaba con ellos, compartía con ellos. Pero dice que en un momento llegaron algunos de parte de Jacobo, y dice que cuando él vio que llegaron estos de parte de Jacobo, dice que él se retraía, dice que se apartó de ellos. Y Pablo, viendo esta actitud y este comportamiento dual de Pedro, dice: los reprendí cara a cara, porque era de condenar, dijo Pablo. Era de ponerle fin. Esta palabra condenar está diciendo, esto era de detenerlo, de pararlo, porque si esto continúa haciéndose de esta manera, el daño va a ser terrible. Y dice: delante de todos reprendí a Pedro cara a cara. Dice: y le dije, si tú, siendo judío, no vives como un judío, sino que estás viviendo como un gentil, que ya no estás bajo la ley ni estás bajo la condenación de la ley, sino que ahora has entendido que estás en Cristo y que tienes libertad en Cristo,